Amityville, estado de Nueva York, un pequeño pueblo a orillas del canal de Long Island, tranquilo, casi detenido en el tiempo. En 1974, ese nombre comenzó a significar algo completamente distinto. En la madrugada del 13 de noviembre, una llamada ingresó al 911. La voz de un joven entrecortada decía: «Mis padres, mis hermanos, todos están muertos». El autor del llamado era Ronald DeFeo Jr., 23 años. Cuando la policía llegó a la vivienda del número 112 de Ocean Avenue, encontró 6 cuerpos: padre, madre y 4 hijos. Todos en sus camas, dispuestos con precisión, sin señales de lucha, sin que ninguno hubiera despertado por el sonido de los disparos. Los vecinos no escucharon nada, ninguna alarma, ningún grito, solo el ladrido de un perro que cesó minutos antes de que la patrulla llegara. El informe forense determinó que las víctimas fueron asesinadas con un rifle Marlin calibre .35. Los cuerpos fueron alineados boca abajo, cubiertos cuidadosamente con las sábanas. En la escena no había signos de ingreso forzado, ni huellas ajenas, ni rastros de droga o alcohol en las víctimas. Ronald fue detenido esa misma noche. Durante los interrogatorios cambió su versión más de 10 veces. Primero culpó a un desconocido. Después dijo que una voz dentro de la casa le ordenó hacerlo. Esa voz, según él, provenía del segundo piso. Los psiquiatras lo diagnosticaron con trastorno esquizoide y consumo prolongado de LSD, pero incluso bajo medicación repetía la misma frase. Esa casa los quería a todos. El juicio fue rápido. Condena perpetua. Caso cerrado. Pero el expediente no terminó ahí. Un año más tarde, la vivienda fue adquirida por George y Kathy Lutz junto con sus 3 hijos. Sabían del crimen, pero la casa estaba en oferta y en perfecto estado. Durante las primeras 48 horas, todo pareció normal. La mudanza transcurrió sin problemas. Hasta la tercera noche, la temperatura descendió bruscamente dentro del hogar, aún con la calefacción encendida. Los relojes se detuvieron simultáneamente a las 3:15 a.m. Kathy sintió un olor fétido que surgía del suelo del living. El perro, que solía dormir junto a la puerta trasera, comenzó a gruñir hacia la escalera principal. Días después, el hijo menor despertó gritando. Dijo haber visto a una niña con ojos rojos mirándolo desde el pasillo. Cuando los padres corrieron a la habitación, la ventana estaba abierta y las huellas de pequeñas manos marcaban el vidrio desde el exterior, en el piso del tercer piso. Los Lutz intentaron mantener la calma. Invitaron a un sacerdote local para bendecir la casa. Apenas roció las primeras gotas de agua bendita. Una voz grave le dijo claramente: «Fuera de aquí». El sacerdote sufrió ampollas en las palmas al intentar continuar. Salió sin mirar atrás. Los fenómenos se intensificaron. Puertas que se cerraban solas, un líquido espeso goteando por las paredes y un ruido constante proveniente del sótano, como si algo golpeara desde adentro de la tierra. En una ocasión, George despertó a mitad de la noche al escuchar pasos pesados sobre el techo. Subió armado con una linterna, pero el sonido venía de adentro, no del exterior. El reloj marcaba 3:15 a.m., la misma hora de los asesinatos. Las cámaras térmicas instaladas por investigadores revelaron zonas frías específicas, todas concentradas en la habitación donde había dormido Ronald DeFeo. Las fotografías tomadas esa noche muestran una figura infantil en el umbral, con ojos brillantes, mirando directamente a la cámara. Ningún niño estaba presente en el equipo. Los Lutz abandonaron la casa 28 días después de mudarse. Dejaron todo atrás: muebles, ropa, documentos. El último registro en su diario dice: «Algo sube del sótano. Ya no somos bienvenidos». Después de la huida de la familia Lutz, la vivienda permaneció cerrada durante semanas. Los vecinos afirmaban ver luces encenderse solas, sombras moviéndose detrás de las cortinas y el sonido de una puerta que se abría lentamente cada madrugada, a la misma hora. Un equipo de investigación paranormal, encabezado por Ed y Lorraine Warren, llegó al lugar en febrero de 1976. Montaron cámaras, grabadoras de cinta y sensores térmicos. Durante la primera noche, los micrófonos registraron golpes provenientes del suelo, un zumbido grave sin fuente eléctrica y la voz de un niño susurrando el nombre Jody. En una de las fotografías tomadas con cámara infrarroja aparece un rostro asomado por la escalera. Ojos blancos, boca entreabierta, proporciones exactas a las de un niño. Pero ninguno de los presentes tenía hijos ni empleados en el equipo. Los Warren abandonaron la casa 3 días después, dejando el material bajo custodia. El informe oficial nunca se publicó, pero un técnico de sonido filtró una copia parcial. En ella se describe un momento en el que los medidores de energía se dispararon.
La temperatura ambiental bajó de 21 a 4 grados en menos de 10 segundos. Una voz femenina, imperceptible al oído humano, se registró en la frecuencia de 19 Hz. Traducida digitalmente años después, decía: «No se vayan». Las investigaciones posteriores intentaron racionalizar lo sucedido. Expertos en acústica explicaron que la frecuencia detectada podía causar alucinaciones auditivas, pero ninguno de los dispositivos presentes tenía la capacidad de emitirla. Mientras tanto, la casa seguía cambiando de dueños. Los nuevos inquilinos negaban los hechos públicamente, pero en cada reventa el contrato incluía una cláusula de confidencialidad. Uno de ellos, un ex policía, confesó décadas más tarde: la calefacción fallaba solo en un cuarto, el mismo donde encontraron al primer cuerpo. Años después, un investigador privado accedió al archivo original del juicio de Feo. Entre las evidencias descubrió un dibujo hecho por el propio Ronald mientras estaba en prisión. Representaba la fachada de la casa, con las ventanas del ático convertidas en ojos y una figura oscura de pie en la puerta principal. Bajo el dibujo, una frase escrita en mayúsculas: «Nunca fueron mis voces». En 1980, el productor Jay Anson adaptó el caso en formato de libro, basado en las grabaciones de los Lutz. El manuscrito, según su editor, fue entregado completo en una sola noche, sin correcciones, sin tachaduras. Anson murió poco después de un ataque cardíaco. El médico legista anotó una observación inusual. Su reloj de pulsera estaba detenido exactamente a las 3:15 am. A comienzos de los 90, un periodista logró entrar en la vivienda por primera vez desde los eventos originales. El sótano, cubierto de polvo, mostraba una pequeña puerta empotrada detrás de una estantería. Al abrirla, encontró un hueco en la pared, un espacio del tamaño de una persona, pintado completamente de rojo. Dentro había marcas de uñas y la huella de una mano en la superficie interior. Los análisis posteriores determinaron que la pintura no era pintura. Era una mezcla de óxido, tierra y un residuo biológico, sin coincidencia en ninguna base de datos conocida. El periodista abandonó el lugar y nunca publicó el material completo. Solo se conserva un fragmento de audio recuperado años después, en el que se lo oye respirando con dificultad y diciendo: «Hay algo vivo, y no debería estarlo». La vivienda fue finalmente remodelada. Cambiaron la numeración y alteraron las ventanas del ático para borrar la imagen reconocible. Pero en el mapa satelital, la estructura todavía proyecta la misma sombra. Una figura con dos huecos redondos en el techo, mirando directamente hacia el canal. El último propietario conocido de la vivienda fue un empresario que la compró discretamente en 2001. Evitó entrevistas, no permitió visitas y mandó colocar sensores de movimiento en cada habitación. Según sus empleados, nunca pasó una noche completa dentro. En 2005, uno de los jardineros encontró el portón trasero abierto y todas las luces interiores encendidas. El propietario había desaparecido. El coche estaba en el garaje, la alarma desactivada y el sistema de cámaras apagado manualmente. Solo un detalle resultó perturbador. En el monitor central, la hora marcaba 3:15 am y la imagen mostraba la escalera vacía con una sombra inclinada que no correspondía a ninguna persona presente. La policía declaró el caso persona ausente sin indicios de delito. El archivo se cerró. Pero meses más tarde el equipo de limpieza halló en el ático una caja con cintas de audio etiquetadas, noche 1 a noche 6. El contenido fue entregado a las autoridades. De esas grabaciones solo se conoce un fragmento filtrado en 2007. Un sonido grave, casi un rugido seguido de una voz débil que repite una frase: «No soy él. Nunca me fui». Las cintas originales desaparecieron durante su traslado al laboratorio. Ninguna copia oficial fue recuperada. Los medios revivieron el interés por el caso y compararon patrones entre los diferentes propietarios. Todos presentaban los mismos síntomas antes de abandonar la casa: insomnio, agresividad, pérdida de memoria y taquicardias súbitas alrededor de las 3 de la madrugada. Los médicos lo llamaron síndrome del estrés postraumático colectivo, pero el registro eléctrico del barrio muestra que cada vez que uno de esos episodios ocurría, la casa consumía exactamente la misma cantidad de energía: 2,4 kilovatios, el equivalente al encendido simultáneo de 6 lámparas antiguas. El número de víctimas de 1974. El edificio fue vendido por última vez en 2010 a una empresa inmobiliaria que lo mantuvo cerrado. Sin embargo, en 2017 un grupo de turistas logró filmar desde el exterior. En el video, las ventanas del ático reflejan el cielo nublado. Durante un segundo, una de las cortinas se mueve, y en la siguiente toma,
Una figura blanca parece asomarse desde adentro mirando directamente hacia la cámara. El análisis digital determinó que no se trataba de un reflejo. La luz provenía del interior, aunque no había electricidad conectada al inmueble. Los archivos públicos del condado de Suffolk muestran una nota marginal en la ficha catastral. Propiedad supervisada por razones históricas. Acceso restringido entre la 0200 y la 0400. Desde entonces la casa se mantiene vacía. Pero los residentes cercanos juran que cuando el viento cambia de dirección se escucha un sonido que no pertenece a ningún animal. Un lamento prolongado, como si el aire se filtrara entre las paredes buscando salida. Hoy, el número 102 de Ocean Avenue ya no aparece en las guías turísticas, pero sigue recibiendo cartas, todas dirigidas a un nombre que nadie usa desde hace medio siglo: Familia DeFeo.